A reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalab, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Mediá. Eso sucedió porque sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes que ellos se habían nombrado. El Señor advirtió a Israel y a Judá por medio de los profetas y videntes: vuélvanse de su mal camino, guarden mis mandamientos y preceptos, siguiendo la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que habían hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. La palabra de Dios está viva y nos ha hecho a todos a seguir sus preceptos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque los van a juzgar como juzgan ustedes, y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano.
Verbum Domini. If you are a person Si uno es una persona rica en caridad, lista para perdonar, not wanting to no queriendo practice kindness, sentir inquina ante el practicar la caridad para con otros, entonces hoy en el Evangelio es de buenas nuevas. La medida con la cual ustedes midan will be measured out será to you. usada contra ustedes. But if on the contrary, Sin embargo, si por lo contrario son personas que sí ready to forgive, guardan inquina, que no están listas para perdonar, to be helpful ni to listas others, para ser útiles a otros de forma alguna, y tienden a ser iracundos, etcétera, gospel is bad, el Evangelio del día de hoy es de malas nuevas. you measure. La medida con la cual les midan será medida contra ustedes. And so it's an encouragement Por lo tanto, es un estímulo para nosotros el ser ese primer grupo de personas, de pertenecer a eso. charity always has Y que la caridad siempre tiene su propia recompensa, siempre proviene y llega a nosotros de alguna forma it comes back. eternamente y regresa a nosotros también. As it said, be kinder than Como se dice, sean más generosos de lo necesario, ya que todo el que ustedes conocen está luchando una batalla. Yo creo que eso es cierto. everyone has their own struggle. Cada uno tiene sus propias luchas. Everyone is fighting their own Cada cual está luchando some kind of battle. su propio tipo de batalla. Whatever way Por lo tanto, lo que nosotros podamos hacer para ayudarles en su vida, siendo do so dóciles al Señor, debemos hacerlo. La medida con que to us. tú midas se medirá contra When ti. the Lord tells us Cuando el Señor dice que no debemos juzgar, Él señala que con frecuencia cuando encontramos faltas en otros, es nuestra falta. Es más, Él lo pone en una forma que dice, nuestras faltas son aún mayores, particularmente es algo que nos moleste. psychological Creo que es una verdad psicológica que muchas veces las cosas que nos molestan más son otras personas y esas son nuestras peores faltas. Los reconocemos porque están en nosotros primero, igual que el ladrón piensa que todo el mundo quiere robarle. Entonces, tenemos que reconocer la humildad, que la falta que criticamos en otro pueda ser la nuestra y que incluso de mayor forma todavía. Por lo tanto, humildemente nos acercamos y si volvemos y les llamamos la atención, no lo podemos hacer con orgullo, sino con humildad y una forma con caridad para creer su beneficio también, porque eso no es algo que sea beneficioso para ellos, si es algo grave. And we're not called as well No hemos sido llamados tampoco a estar silenciosos en vista a la injusticia. It's true that we cannot Que es cierto que no podemos juzgar a una persona en su alma, no podemos buscar entender sus motivaciones porque solo Dios los entiende y tiene la sabiduría para acogerlo todo, a todos los pueblos, y Él tan solo, Él es capaz de juzgar con justicia. Sin embargo, no significa que no podemos juzgar una acción que sea mala. in fact we sometimes have a Es moral más, a veces tenemos una obligación moral de hablar en contra de la injusticia. think of the our Podemos pensar en nuestros propios derechos civiles aquí, por ejemplo, en Alabama en los años 60, y como hubo una obligación para que la gente hablara acerca de las injusticias que se estaban brothers. haciendo en contra de nuestros hermanos negros. Two, Por lo tanto, en esta quincena de la libertad, los obispos nos llaman americanos a la atención de la injusticia que se está cometiendo contra nosotros. Ya es ley, ya es ley. and it is Y, something that is going por lo to tanto, have es algo que va a tener un impacto upon de manera muy particular sobre los católicos como la EWTN, que arriesgaríamos el pagar
multas de $600,000 si no nos ajustáramos al mandato de ellos. Enormes multas serían impuestas en contra de nosotros si no obedecemos el mandato, ya que nosotros somos asegurados por nuestros propios medios. Y en el sitio, en la web de los obispos, hablan sobre proteger la conciencia. La familia, la oración familiar es sobre la libertad de la conciencia y que durante la quincena de la libertad, la EWTN y las oraciones no estarán en esos folletos que ustedes tienen, sino que tenemos 14 especiales para estos 14 días. Sin embargo, en el CCP del sitio de la web de los obispos dicen acerca de la conciencia lo siguiente: la iglesia no es ni maestra ni el siervo del Estado, sino que su conciencia es guía y es crítico. Por lo tanto, la iglesia está ahí como si fuera el alma, para ser tan consciente, para señalar las injusticias cuando ocurran y para instar a la gente a vivir vida caritativa y justa, para que la medida de la caridad sea medida contra nosotros también. Y dice que lo que pedimos no es nada más que el derecho de seguir nuestra conciencia cuando vivimos nuestras enseñanzas. Este derecho no es tan solo acerca de nuestra capacidad para ir los domingos a la iglesia, sino es de que si se trata de hacer una contribución para el bien común de americanos. Podemos hacer la obra buena antes de comprometer esa misma fe. Sin la libertad religiosa comprendida apropiadamente, todos los americanos sufren, privados de la contribución esencial en la educación, el de dar de comer a los que lo necesitan y que se necesita a diario. Lo que está en juego es si los Estados Unidos tendrá una sociedad civil fuerte o si tan solo el Estado determinará quién debe contribuir al bien común y cómo hacerlo. Encontré particularmente lo de William Lowry, su parábola del deli kosher, acerca de la comprensión de esto. Esto fue cuando él era obispo de Bridgeport, en Connecticut, en febrero del 16 del 2012, es que él habló ante el Comité de Vigilancia de la Reforma en la Cámara de Representantes a nombre de los obispos católicos. Y habló acerca de lo que se llama la parábola del deli kosher. En ello, dice él, una vez hubo una ley que fue propuesta para que todo negocio que sirviera alimentos tendría que servir puerco. Hay una excepción para las casas en que se vendía comida kosher anexas a sinagogas, ya que servían normalmente a la mayor parte de los clientes de eso, pero las que estuvieran en venta general tendrían que vender puerco. Por supuesto, los judíos ortodoxos, para ellos es horrible. La comunidad ortodoxa judía expresó su oposición reconociendo el derecho de los principios de la libertad religiosa, y quizás fueran ellos los próximos bajo sanción de violar las creencias más importantes, sobre todo las no populares, como la anticoncepción, los abortos. Mientras tanto, los que están de acuerdo con el mandato respondieron diciendo, pero el puerco es bueno para uno. Es, después de todo, la otra carne blanca. Otros responden diciendo que hay tantos judíos que comen puerco que aquellos que no lo hacen deben modernizarse. Y otros dicen que esos ortodoxos están tratando de imponer su manera de pensar sobre todo el mundo. Esto fracasa porque primeramente dirían que el puerco es bueno para uno,
la gente puede debatir si el puerco es bueno o no. Esa no es la pregunta. Instead, the mandate, En su lugar, el mandato genera una pregunta de si la gente que cree, even if they believe in error, incluso si creen así en error, que el puerco should be forced by es government bueno to para serve uno, pork within deben their own obligar a otros a servir puerco en sus propias instituciones. Catholic Church be Así que la Iglesia Católica debería requerírsele proveer anticonceptos, coverage. información sobre abortos, etcétera. Secondly, En segundo lugar, el hecho de que muchos, e incluso la mayor parte de los judíos comen puerco es algo irrelevante. El asunto es que muchos no lo they hacen, do not out muchos of their judíos, most deeply y held no lo hacen religious por convictions. convicciones religiosas profundas. It is said most Si Catholics se dice que la mayor parte de los católicos usan anticonceptivas, esa no es la pregunta. La pregunta es que la mayor parte de los católicos son fieles a las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida y lo hacen por convicción religiosa. El hecho de que la gran mayoría de la sociedad, incluso dentro de la comunidad protestante, protestan la creencia y lo hace permisible el que por un lado se pueda permitir al gobierno hacerlo. Es que permite que el gobierno castigue con su poder coercitivo a una comunidad y una nación. Siga así, la respuesta es que no. En tercer lugar, con la objeción de que los ortodoxos se imponen sobre nuestra creencia, en realidad es al revés. La pregunta es si el gobierno impondrá su creencia de imponer el vender puerco a los ortodoxos. No hay limitación para con los que quieren comer puerco. Lo hay en la mayor parte de tiendas de comidas, restaurantes, etcétera. Así que no se trata de que la iglesia impone su manera de creer, sino el gobierno sobre la iglesia. Es que un cliente puede ir a un deli kosher y demandar ser servido y que se le vendan un sándwich de jamón y que el gobierno imponga multas. La comunidad, por supuesto, la respuesta es que no. ¿Y qué hay acerca del ajuste? Nueva, el arzobispo Lori continuó diciendo, si eres libre de llamarte una tienda ni vender sándwiches de jamón, ni entregárselo al cliente. Sin embargo, forzaremos a que haya un kiosco dentro de tu local para servir sándwiches de jamón a todos los que lo quieran gratis. Y esto en tu factura mensual pagarás eso. En primer lugar, en este supuesto ajuste, todos los delis kosher serían obligados a pagar por los sándwiches de jamón. Muchos de los suplidores de carne mismos tienen la prohibición en conciencia de ofrecer carne y, en tercer lugar, muchos delis kosher son sus propios suplidores, suministradores. Así que todavía recae sobre ellos, igual que la EWTN, que provee su propia cobertura de salud a sus empleados y que todavía tienen la obligación de pagar cosas que encuentran que están opuestos a ellas. El arzobispo Lori concluyó diciendo, hay un final feliz, sin embargo, el gobierno reconoce que es absurdo para alguien que obliga a que una persona vaya a un deli sandwich y exija un sándwich de jamón, ni que se haga esto por el gobierno. Es algo irreal el aplicar este poder coercitivo cuando el cliente puede obtener lo mismo unas pocas puertas más allá. El asunto entonces ante el gobierno de Estados Unidos actualmente es que si nuestra propia iglesia que sirve al público
y que es amenazada por el mandato, que ya es ley, happily too. acabará felizmente. Will our nation continue to be one Nuestra nación continuará siendo una comprometida con la libertad religiosa y la diversidad. Instamos de la manera más fuerte posible que la respuesta tenga que ser que sí. We urge you in the strongest possible Instamos esto en lo más fuerte posible, dijo a la Cámara de Representantes él en respuesta de la misma pregunta. Christ the Lord has called us out of darkness. Cristo el Señor nos ha llamado a la oscuridad a luz admirable. Acudamos a Él con nuestras humildes y fervientes peticiones, buscando la gracia para borrar de los corazones toda huella de oscuridad y de todo lo que nos impide avanzar hacia la plena libertad de los hijos de Dios. Cristo es nuestro gran modelo para esa libertad interior que nos permite hacer el bien. Acudamos a Él entonces confiados que nosotros también lo podamos seguir hacia la plena libertad espiritual. Lord, have mercy. Señor, ten piedad. Christ, have mercy. Cristo, ten piedad. Lord, have mercy. Señor, ten piedad. The response is free our hearts. Jesus, victor over sin. Jesús, vencedor sobre el pecado y la muerte, libera nuestros corazones. Jesús, fuente de luz y esperanza, libera nuestros corazones. Jesús, plenitud de la verdad y el misterio, libera nuestros corazones. Jesús, maestro de los corazones que buscan, libera nuestros corazones. Jesús, sanador de cuerpo y alma, libera nuestros corazones. Jesús, portador de misericordia y justicia, libera nuestros corazones. Jesús, humilde de corazón y alma, libera nuestros corazones. Jesús, liberación de los cautivos, libera nuestros corazones. Jesús, voz contra la violencia, libera nuestros corazones. Jesús, valor para los humildes y oprimidos, libera nuestros corazones. Jesús, fuente de toda autoridad y poder, libera nuestros corazones. Jesús, verdadero legislador, libera nuestros corazones. Jesús, unidad del orden y de la pasión, libera nuestros corazones. Jesús, libertad del Espíritu, libera nuestros corazones. Jesús, obediente Hijo del Padre, libera nuestros corazones. Give us your grace. For the freedom to love. Para la libertad de amar, danos tu gracia. Para la libertad de creer, danos tu gracia. Para la libertad de esperar, danos tu gracia. Para la libertad de rendir culto, danos tu gracia. Para la libertad de servir en caridad, danos tu gracia. Para la libertad de cuidar a los que sufren, danos tu gracia. Para la libertad de confortar a los enfermos, danos tu gracia. Para la libertad de alimentar a los hambrientos, danos tu gracia. Para la libertad de refugiar a los desamparados, danos tu gracia. Para la libertad de proclamar el Evangelio, danos tu gracia. Para la libertad de caminar en castidad, danos tu gracia. Para la libertad de vivir en paz, danos tu gracia. Para la libertad de trabajar en buena conciencia, danos tu gracia. Para la libertad de caminar en solidaridad, danos tu gracia. Para la libertad de buscar justicia, danos tu gracia. Para la libertad de rechazar el pecado, danos tu gracia. Para la libertad de rechazar la coerción, danos tu gracia. Para la libertad de rechazar la falsedad, danos tu gracia. Para la libertad de rechazar las tentaciones del mal, danos tu gracia. Para la libertad de rechazar la injusticia, danos tu gracia. Let us pray Oremos together. juntamente. Dios, Creador nuestro, por tu poder y la obra de tu Espíritu Santo, nos llamas para vivir nuestra fe en medio del mundo. Tráenos a la luz y sálvanos la verdad para el Evangelio a todos los rincones de la sociedad. Te pedimos que nos bendigas en tu vigilancia del don de la libertad religiosa. Danos la fuerza y la mente y el corazón para defender con prestación nuestras libertades cuando sean amenazadas. Danos el valor en hacer que se escuche nuestra voz a nombre de los derechos de nuestra iglesia, de tu iglesia y de la libertad de la conciencia y de todos los pueblos de fe.
Concédenos, te rogamos, Padre Celestial, una voz clara y unida para todos sus hijos e hijas, para reunidos en tu iglesia y en esta hora decisiva de la historia de nuestra nación, de modo que con toda tribulación soportemos y con todo peligro sobrepuesto para el bien de nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vengan detrás de nosotros, esta gran tierra siempre sea una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. All who come after us. This great land will always be one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We ask this through Christ our Lord. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.